Buen día, somos el grupo 11 y nuestro video se tratará del análisis de riesgos crediticios mediante la simulación de datos. Nuestro grupo está conformado por Johan Gómez, mi persona, Jennifer Heredia y Sandra Quintero. Bueno, en nuestra tabla de contenido, como primero tenemos la introducción, la simulación de datos en el análisis financiero, escenarios y construcción de la base de datos, aplicación del modelo de simulación, resultados del análisis, calidad de los datos de la simulación y finalmente las conclusiones. El análisis de riesgos crediticios constituye un proceso fundamental dentro del sistema financiero, orientado a evaluar la probabilidad del incumplimiento por parte de un deudor en relación con sus obligaciones financieras. En términos generales, este análisis permite estimar la capacidad y voluntad del pago de los individuos o empresas ante la aprobación de un crédito, reduciendo así la certidumbre asociada con las operaciones financieras. Bueno, en la simulación de datos de riesgos crediticios, bueno, este análisis se basa en diferentes factores, como por ejemplo los ingresos del cliente, su historial crediticio, su nivel de endeudamiento y su comportamiento financiero en un pasado. Esto es fundamental porque lo utilizan muchas organizaciones como bancos, cooperativas financieras y empresas fintech. Estas entidades pues necesitan asegurarse que el dinero que presten pueda ser recuperado, ya de lo contrario puedan tener pérdidas económicas de gran importancia. Gracias a este análisis de riesgos crediticios, las empresas pueden tomar decisiones más seguras al otorgar créditos, reducir el riesgo de pérdidas y mantener su estabilidad financiera. ¿En qué consiste la simulación de datos? Bueno, consiste en crear información artificial basada en patrones reales, es decir, se generan datos que imitan el comportamiento de los clientes reales sin la necesidad de usar datos sensibles o de esperar a que ocurran en situaciones reales, lo que permite probar diferentes escenarios de riesgos, analizar qué pasaría si cambian ciertas variables y evaluar las decisiones antes de aplicarlas a la realidad. La simulación de datos permite fortalecer el riesgo de crediticio porque pues ayuda a predecir el comportamiento de pago, identificar posibles clientes riesgosos y pues mejorar los modelos de decisión. En otras palabras, gracias a la simulación de datos, pues las empresas pueden anticiparse a tomar decisiones y no tener pérdidas significativas. Bueno, para este análisis planteamos un escenario hipotético basado en el contexto colombiano, en el que una entidad financiera evalúa las solicitudes de crédito de diferentes personas. Para este caso, pues utilizamos variables reales del entorno colombiano, como los ingresos mensuales que van desde un salario mínimo aproximado hasta los ingresos más altos, junto con un nivel de endeudamiento de cada cliente y su historial crediticio. Con esta información construimos una tabla de datos que nos permite analizar el comportamiento financiero de los clientes que tenemos acá en la tabla. El objetivo es identificar qué tan probable es que una persona incumpla con su crédito, con su pago, con el pago de su crédito. Por ejemplo, podemos observar que un cliente gana aproximadamente un salario mínimo, pero tiene deudas cercanas de este valor. Este presenta un riesgo alto, ya que su capacidad de pago es muy limitada. También pues podemos ver en cambio un cliente que tiene unos ingresos más altos y su nivel de deuda es moderado. Él tiene mayor estabilidad financiera, lo que reduce significativamente el riesgo que representa. De esta manera, estos datos nos permiten encontrar ciertos patrones que clasifican a los clientes según su riesgo, lo cual pues esto es fundamental, esto es un estudio que hacen en realidad todos los bancos para la toma de decisiones de estas mismas entidades. Una vez organizada la información, aplicamos un modelo de simulación. Este está enfocado en analizar la capacidad de pago de cada cliente. Este modelo se basa principalmente en la relación entre los ingresos y el nivel de endeudamiento del cliente, ya que pues esta relación permite determinar qué tan sostenible es la deuda para una persona. Pues en términos simples, calculamos la capacidad de pago como la diferencia entre los ingresos y las obligaciones financieras. A partir de eso, clasificamos a los clientes en diferentes niveles. Está el nivel alto, el nivel medio y el nivel bajo. Por ejemplo, si una persona tiene ingresos bajos y una deuda alta, su capacidad de pago es reducida, lo que incrementa el riesgo de un incumplimiento. En cambio, si los ingresos superan ampliamente el nivel de la deuda, el cliente presenta mayor estabilidad financiera y por lo tanto representa un menor riesgo.
Adicionalmente, pues utilizamos la simulación para crear diferentes escenarios, como un aumento de la deuda o una disminución de los ingresos, porque pues son cosas que pueden pasar, por ejemplo, si el cliente se queda sin empleo o si recibe un ascenso en su trabajo y empieza a generar más ingresos. Esto nos permite observar cómo cambia el nivel de riesgo ante distintas situaciones y pues esto es muy útil para anticipar posibles problemas financieros antes de que ocurran. Por eso, pues los bancos en general suelen preguntarle a una persona siempre cuánto lleva en una empresa, el tipo de contrato que tiene, ya que ellos pues evalúan distintas variables en caso de que la persona pues cambie su estabilidad o cómo está financieramente actualmente. Pues de esta manera el modelo no solo analiza la situación actual, sino que también permite proyectar comportamientos futuros y apoyar la toma de decisiones en las entidades financieras. La simulación no solo permite analizar datos, sino que permite anticipar riesgos y tomar decisiones financieras más seguras. Bueno, y como resultado de la simulación realizada, se identificaron patrones claros en el comportamiento financiero de los clientes. En primer lugar, se evidenció que los clientes con ingresos bajos y niveles de deuda elevados presentan un alto riesgo de incumplimiento, debido a que su capacidad de pago es muy limitada. Por otro lado, los clientes que mantienen un equilibrio entre sus ingresos y sus obligaciones financieras, su riesgo es medio, ya que aunque pueden cumplir con sus pagos, cualquier cambio en su situación económica podría afectar la estabilidad o los tiempos en los que está cancelando su crédito. En contraste, pues los clientes con ingresos altos y bajos niveles de endeudamiento presentan un riesgo bajo, ya que cuentan con una mayor capacidad para responder ante sus obligaciones financieras. Bueno, y a partir de estos resultados se concluye que cada variable más determinante en el análisis de riesgo de crédito es la capacidad de pago, ya que integra tanto el nivel de ingresos como el nivel de endeudamiento. Además, pues la simulación nos permitió no solo analizar la situación actual de los clientes, sino también anticipar cómo podría cambiar su nivel de riesgo ante posibles variaciones en sus condiciones financieras. Esto demuestra que pues, los modelos de simulación son herramientas fundamentales para mejorar la toma de decisiones y reducir la incertidumbre que se puede tener hacia un cliente al momento de otorgarle un crédito. Bueno, a partir de la información que dieron mis compañeros, queda como una conclusión tener claro que la calidad de datos no resulta ser algo sin importancia, al contrario, es una necesidad técnica. En un modelo de simulación, la precisión de los resultados depende directamente de la pureza de esta información que se ingresa, ¿no? El modelo genera proyecciones que pueden llevar a veces a tener resultados falsos y eso puede simplemente traducirse en pérdidas económicas o estrategias pues equivocadas. La calidad del ingreso de estos mismos datos asegura que sea un reflejo fiel de la calidad de la información. Pero entonces, ¿cómo hacemos para garantizar que esta información sea veraz? Básicamente lo más fácil es el data cleaning, que es eliminar los errores y pues los duplicados y completar los espacios que encontramos vacíos. Tener certeza y validar la fuente, es decir, asegurar que estos datos no se capturen, que estos datos se capturen de manera correcta desde el mismo inicio. Y tener pues básicamente un uso de estándares, que es como aplicar marcos de trabajo como el Data Management Model, o puede ser evaluar y mejorar constantemente estos procesos que usamos tanto en la recolección como en el almacenamiento. Entonces, a partir de todo este tema de la recolección y la simulación de datos, podemos encontrar tres dimensiones grandes en nuestro aprendizaje. Una es la dimensión técnica, que básicamente es entender que la simulación transforma datos estáticos en escenarios que son dinámicos y que permiten la interacción con el mismo para llegar a una conclusión en particular. Tenemos una dimensión estratégica donde podemos entender que esta enorme información o el Big Data no solo es bastante útil, sino que también se la podemos traducir en conocimientos que podemos aplicar. Y en cuanto a la didáctica, pues resulta que el trabajo colaborativo no es solo muy importante, sino que también permite fortalecer la resolución de problemas en algunos entornos que resultan ser bastante complejos. Bueno, pero una vez logramos hacer esta simulación y entendemos la gran importancia no solo en la limpieza de la recolección de datos, sino en lo importante que resulta en la aplicación de la diaria cotidianidad, podemos encontrar que en el mundo profesional también se aplica en sectores que son bastante críticos. Por ejemplo, en las finanzas encontramos que se utiliza para simular el riesgo de un crédito o el comportamiento del mercado antes de invertir.
En logística podemos decir que nos sirve para predecir tiempos de entrega y optimizar rutas de transporte. En salud, para modelar, incluso para predecir la propagación de enfermedades o la eficiencia de nuevos tratamientos sin poner en riesgo pues ninguna salud humana. Adicional de esto lo podemos aplicar de manera eficiente en el marketing, que es donde se analizan las redes sociales y el comportamiento del consumidor. Es entonces que podemos decir ampliamente que la simulación reduce el riesgo y acelera la innovación. Finalmente, y como una gran conclusión, podemos decir que una simulación es una herramienta bastante poderosa para la gestión del conocimiento en entornos que generan incertidumbre. El trabajo colaborativo facilita la comprensión de temas bastante complejos y, por ejemplo, el Big Data y la teoría de gráficos permiten una visión multidimensional del problema. Es entonces que podemos crear recursos audiovisuales que nos permiten entender que la tecnología o esta simulación y el análisis deben ir de la mano. Muchísimas gracias.